Gloria a Dios. El tema de esta mañana le he titulado No temas, cree solamente. ¿Cómo se llama? No, dígalo fuerte para que escuchen los de prensa. No temas, cree solamente. Ese es el tema y son las palabras de Jesús. Entonces este pasaje, le dije que vamos a sacar dos mensajes junto con los dos anteriores. Ya el domingo estuvimos del versículo 1. Completan una serie de historias en las que el Señor Jesucristo se enfrentó a 4 elementos adversos para el hombre y contra los cuales nosotros, mis hermanos, nos encontramos impotentes. Impotentes, porque habla de las fuerzas hostiles de la naturaleza. ¿Se recuerda que Jesús le dice a sus discípulos que tomen la barca y hay que pasar al otro lado para luego llegar a la tierra de Gadara, donde tuvo que encontrarse con el endemoniado gadareno del cual estuvimos hablando el domingo pasado? Y dice que cuando estaban en alta mar, las aguas se comenzaron a agitar y hubo gran tempestad, que la barca casi se hundía y los discípulos pues estaban asustados. ¿Quién no va a estar asustado? Se puede morir de 1000 maneras, pero es feo encontrarse en alta mar y saber que la barca donde vas está a punto de hundirse, y de todos los que van ahí pues ahogarse. Y aparece Jesús y ordena a la tempestad que se paralice, y las aguas se calmaron y los vientos se calmaron y hubo, ¿qué dice la Biblia? Gran bonanza. También los poderes espirituales de maldad, en los cuales es el segundo punto de lo cual este capítulo nos habla, en los cuales los hombres nos sentimos impotentes. Nosotros podemos solucionar ciertas cosas, pero enfrentarnos al mundo de maldad, como decíamos el domingo pasado, ¿cómo enfrentar a una persona que está poseída por más de 2000 demonios? Que tiene una fuerza bruta, pero bruta en español. Una fuerza increíble que nadie lo puede parar, ni grilletes, ni cadenas, ni personas. Porque no es la fuerza de él, es la fuerza del enemigo metido en esa persona. Pero aparece Jesús aquella mañana y al encontrarse con este personaje del cual todos huían, Jesús se para enfrente de él y desafía los demonios con el poder. Y echa fuera a los demonios ordenándole que salieran del cuerpo de aquel hombre. Y dice que aquel hombre cayó al suelo sacudiéndose y luego se levantó y estaba en su juicio cabal. O sea, sano, cuerdo, tranquilo y pasivo. Las enfermedades incurables y la muerte que nos encontramos en esta historia, que es el tercer desafío con lo cual nosotros somos impotentes, las enfermedades incurables y la muerte. Hermanos, no vamos tan lejos. Este virus que ha estado matando miles y miles de personas, que el rico no pudo salvarse, que el famoso no podía salvarse, ricos y pobres terminaban entubados en un hospital para ser atendidos con el único medio que podía darles la esperanza de sobrevivir: el oxígeno. ¿Y cuántos murieron? Miles. Hoy viene la vacuna, iniciamos un nuevo año, ya comenzaron a vacunar a muchas personas, pero el virus se mudó. Y hoy es más contagioso, aunque es menos letal. Pero es un virus que se muda. Y esto puede llevar a evadir el antídoto de la vacuna. Y eso no es todo. La reacción del estado inmunológico de la persona. Porque esto trae complicaciones. Hay personas que se van a morir por la vacuna. Entonces, en la vida hay enfermedades, hermanos, y hay cosas con las cuales
quedamos abrumados. Las células cancerosas que se están desarrollando, que tiene bloqueado a un montón de personas y algunos hermanos nuestros, donde no hay cura, y solo esperando que el tratamiento que se siga pueda marchitar un poco, la ciencia que pueda ayudar, pero especialmente la mano poderosa del Señor, que Él sí todo lo puede. Entonces, este capítulo nos enseña, mis hermanos, estos 3 desafíos con los cuales el hombre está impotente. Y hoy entramos en este de acá, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor, en el versículo que leíamos: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Dejando la orilla donde estaba, Jesús pasó a la otra orilla. La Biblia dice que la vida de nuestro Señor era una vida de peregrinaje. ¿Y por qué era una vida de peregrinaje? Porque si el Señor dejó todo en el cielo, fue porque dice que vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. O sea, Jesús es Dios. Dije, Jesús es Dios. Y dejó su gloria, porque Él tomó la figura de cuerpo humano, se hizo hombre, y dejó todo en el cielo para venir a nacer y vivir en medio de los hombres, simple y sencillamente porque había decidido venir a buscarnos a nosotros. O sea, Jesús decidió dejar todo para venir a buscarme a mí y para venir a buscarlo a usted. Hay motivos por qué darle gloria al Señor. Y por eso es que su vida era una vida de peregrino. Y dice que pasó al otro lado. O sea, Jesús vino y las multitudes le seguían. Multitudes. Jesús fue identificado porque la gente le seguía y le escuchaba por horas. Yo creo que yo soy el pastor que más tiempo uso para predicar. Y hay una lamentela, pero madre mía. A Jesús lo escuchaban por horas. Pero claro, Jesús era Jesús. Nosotros los hombres, ya con la justa, hacemos fatiga a hacernos escuchar. Pero imagínense la gente que escuchaba, hermanos, la sabiduría que salía de las palabras que Jesús enseñaba. La gente se olvidaba, se desconectaba de todo. Dice que tenían 3 días en una oportunidad y no habían comido por estar escuchando al Señor. ¿Hay quien está pensando en el pavo ahorita? Hasta un niño, un muchacho, dice la Biblia, que tenía unos peces y unos panes, se le había olvidado. Que los niños son los que menos se les olvida los tiempos de comida. Pero cómo cautivaba el mensaje de Jesús, que no habían edades para aquellos que lo escuchaban. Todos quedaban cautivados por las palabras de Jesús. Y las multitudes, dice la Biblia, que le seguían. Y él vino, en esa multitud había de todo, porque él vino no para los sanos, sino que vino para los enfermos. Por eso es que no hay iglesia de clase. Por eso es que no hay excepción de personas para el evangelio. Por eso es que Él vino a rescatarnos. Nosotros somos parte de una recogida que el Señor hizo en las partes más viles, más oscuras, más podridas en las que nosotros nos encontrábamos. Jesús llegó hasta ahí. Porque Él vino para eso, vino para buscar a los pecadores. Por eso fue criticado por los fariseos. Esta fue la crítica. Pero si es el Mesías, pero si es Dios, ¿por qué se reúne con los pecadores? Porque las prostitutas andaban detrás, y los recogedores de impuestos y todos los maleantes andaban detrás de Jesús. La gente le seguía al Señor. Pero Él dijo que los sanos no tenían necesidad de médico, sino los enfermos. Qué lindo, hermanos, este mensaje, saber que la vida de la iglesia no es una vida cómoda. La vida del cristiano no debe ser una vida estable, es una vida de peregrinaje. Es una vida de estar y hacer donde está la necesidad. No importa lo que estemos pasando, no importa la crisis que la humanidad esté viviendo. Hay gente que está en las calles haciendo la obra de Dios. Se metió su mascarilla. Usted sabe las columnas de personas que almuerzan en comedores públicos que se han levantado en América Latina.
pero miles y miles de personas, de indigentes en las plazas, en los pueblos, porque alguien se organizó para darle comida a esa gente. En estos tiempos de crisis, en estos tiempos donde nadie se quiere contaminar. Ay, se recuerda qué miedo y qué terror que teníamos al inicio del virus, ¿no? Y la segunda onda nos llevó a todo. Quizás dijo el Señor para que vean lo que se siente, para que aprendan. Porque el trabajo de la iglesia es en medio de la gente. Es ver, y eso es lo que el Señor nos enseña, y ese es el mensaje, sin ver la condición, ¿verdad? De la clase de personas. Entonces dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, este era judío, de cual vamos a hablar. La Biblia dice que los judíos esperaban al Mesías. Claro que cuando Jesús vino, Jesús no fue aceptado, y hasta el día de hoy Jesús no ha sido aceptado por los judíos. Pero hay gente en el tiempo antiguo que reconoció que Jesús era el Mesías. Fíjense que es contradictorio, porque este episodio sucede después de haber curado al endemoniado gadareno y después de que aquel pueblo, aquella gente le dijera: vete de acá, no te queremos. ¿Usted cree que Jesús pierde tiempo con quien no quiere su favor? Jesús va siempre en su marcha. Jesús va siempre a su lugar de destino. Él va pasando donde hay necesidad. Allá le dicen que se vaya. Acá viene una multitud que le atiende, que le recibe, y hombres y mujeres de fe que reconocen que Él es Dios y que Él es poderoso para suplir las necesidades que ellos tenían. Qué tremendo, hermanos, porque a veces estas dos clases de personas están en la iglesia. No queremos nada con Jesús. Lo dicen nuestros hechos, lo dicen nuestra vivencia, lo dicen nuestra manera de practicar el evangelio. No queremos nada, vete. Como decía el domingo pasado, creemos de que cuando venimos al Señor, el evangelio nos trae prejuicio. Hoy con esto de que la ciencia se aumentó y todos tenemos acceso a la web, a las redes sociales, todo mundo se lamenta. ¿Por qué diezmo? ¿Por qué ofrenda? ¿Por qué primicia? ¿Por qué acá? Y bueno, ya viene nuestra primicia también. Y la gente está cuestionando a Dios. ¿Por qué? Porque se sienten que el evangelio les ha perjudicado. De ninguna manera. Si Dios llegó a nuestra vida en la persona de Jesús, Él no vino para perjudicarnos. Él vino para darnos vida. Él vino para darnos sanidad. Él vino para cambiarnos. Él vino para darnos un estado de vida mejor que el que llevamos antes sin Él. Para eso vino. Pero si un cristiano todavía tiene ideas de prejuicio, sin dejar a un lado la clase y la plataforma de iglesia que tenemos a nivel mundial. O sea, hay buenos y hay malos, pero nunca desecha o destruya un principio bíblico solo porque alguien lo está usando para favorecerse él. De ninguna manera. Si nosotros lo hacemos con devoción a Dios, yo tengo mi recompensa de parte del Señor y no me importa quién lo esté haciendo de otra manera. Amén. Entonces, hermano, vino este hombre y dice que se postró. Si la Biblia dice que ¿por qué le dije que era judío y por qué le dije que creía en Dios? Lo vio como Dios porque se arrodilló. Dice el versículo que postrándose se arrodilló. Ahora, históricamente se conoce que los judíos no se postran delante de nadie, sino solamente delante de Dios. Nosotros no. Nosotros en toda nuestra historia hemos tenido diversas religiones y nos hemos postrado hasta para pedir matrimonio. Ahí está el hombre arrodillado delante de la mujer. Nos postramos delante de quien sea. En cambio, el judío no se postraba delante de nadie, solamente delante de Dios. Y cuando vemos el gesto de este hombre que viene y se arrodilla delante de Jesús, entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jairo? Que él reconoce que Jesús es Dios. Qué tremendo encontrarnos con estas historias aisladas en la Biblia de personas
que en aquel tiempo reconocieron el enviado, reconocieron al Señor, lo reconocieron que Él era Dios y se postraron. Y qué contradicción en nuestros tiempos, donde ya hemos visto la gloria y el poder de Dios, que todavía habemos personas que nos cuesta rendirnos a los pies de Cristo, porque no lo reconocemos, que Él es poderoso y que Él es capaz de hacer cualquier cosa, porque no hay nada imposible para Dios. Y le trajo una petición. ¿Cuál era la petición? Mi hija, ¿cómo estaba? Se estaba muriendo. No está enferma, está agonizando. ¿Alguien tuvo alguna persona, algún pariente, hermanos, que estaba agonizando y tuvo que correr a buscar al médico? Y el médico le dice: ya voy, ve adelante que ya llego. Usted no se mueve de ahí, se pelea, le grita. Usted tiene una emergencia, su pariente, su hijo se está muriendo, está agonizando y él está, por eso es que dice que está postrado y rogándole que por favor vaya, su hija se está muriendo. ¿Y qué es lo que pasa? Sigamos leyendo. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Un principal de la sinagoga. Este no era cualquier persona. Otro principal era Nicodemo. Los principales de la sinagoga deberían de estar completamente seguros que Jesús era Dios, porque para acercarse ahí, ellos tuvieron que desafiar su fe, su religiosidad, las personas con los cuales ejercían el liderazgo sabían las consecuencias que iban a tener. Y dice la Biblia que este hombre fue y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. École, ¿por qué reconoce que Jesús es Dios? Porque no está pidiendo solamente que vaya a sanarla, sino que vaya y la salve. ¿Y Jesús qué hace, hermanos? Jesús sale corriendo. Esto es parecido a la historia de Lázaro, porque la familia, las hermanas de Lázaro mandan y le dicen: al que tú amas, quieren impactar al Señor para que Él se mueva rápido. Al que tú amas está enfermo, se está muriendo. Y el Señor dice: ok, gracias por avisarme, entre 2 días llego. No, entre 2 días parto y entre 4 llego. Y cuando Jesús llega, está bien muerto. Se murió el mismo día de la noticia. Jesús lo dijo: no está enfermo, ya durmió. 2 días y 2, él se murió. Cuando Jesús regresa, las hermanas lo cuestiona y dice: ¿y hoy para qué vienes? Hubieras venido cuando te necesitábamos, hoy ya se murió. Acá tenemos un caso muy parecido, porque este hombre sabe que el Señor es Dios y quiere que vaya, que salve a su hija, que ponga su mano, cree que el Señor es poderoso para poder sanar a su hija, pero resulta que en lo que el Señor dice que va, se enfrenta a otro episodio. Hay una mujer que está pasando uno de sus peores años de su vida, y tuvo que tocar al Señor. Y dice acá: y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, se paró. O sea, Jesús se detuvo. Esto es una tremenda enseñanza, porque los seres humanos estamos metidos en el tiempo.
Y el tiempo para nosotros es oro. Y cuando nosotros estamos pasando los momentos más difíciles de nuestra vida, nosotros queremos el favor así, ya. Pero si me vas a ayudar, hazlo ya. Y exigimos. Y entonces nos llenamos, entra a nuestra vida la impaciencia, que es otra de las virtudes, ¿verdad?, de los dones del Espíritu Santo, la paciencia. Que es lo que siempre la Biblia nos enseña, que seamos pacientes en esperar. Pero la paciencia solamente la sostiene la fe. Y cuando no hay fe, entonces se agota la paciencia. Y entonces nos desesperamos y entramos en un mundo de desesperación. Y nos ponemos, porque Jesús se detiene, hermanos, y comienza a preguntar: ¿quién me tocó? Hay una multitud que le aprieta y dice: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y ahí está Jairo. Y de seguro yo me imagino a Jairo tomándole la mano al Señor o jalándole sus vestidos: vámonos, que mi hija se está muriendo. Y él dice: no, tenemos que resolver esto. Alguien me ha tocado. Hay un discípulo que se para y dice: pero Señor, ¿qué preguntadera? Que a veces nosotros vemos que los hombres cuestionaban al Señor como diciéndole: ¿qué preguntas más tontas las que tú haces? Si hay una multitud de personas que te siguen y pregunta: ¿quién te apretó? Jesús no estaba hablando solamente de apretar. Jesús estaba hablando de un toque con fe que había hecho que poder saliera de él. Y no se va a ir de ahí hasta que no lo investigue, aunque ya él lo sabía. Pero en cada episodio del ministerio de Jesús quiere plasmar una enseñanza, no solamente para la gente que le seguía, sino para todas las generaciones que tenían que venir. Porque ese es el propósito del Señor. Él nunca se paró para sacar a luz sus dones, para sacar a luz lo que Él hacía. Él siempre se paró porque quiere dejar plasmado en la mente, en los corazones de las personas, el mover de Dios, el poder de Dios, la manifestación de Dios, y de lo que podían gozar todas las generaciones que iban a venir después, hasta el día de hoy. Esta historia no es solamente un episodio aislado en años atrás, es un episodio que lleva al corazón y a la mente y a la fe de los creyentes a confiar en Dios, porque no hay nada imposible para el Señor, solamente cree. Pero llega la impaciencia y ahí está Jairo. Imaginémonos, pongámonos en el lugar de Jairo nosotros, hermano. Tu hijo se está muriendo y el Señor ha prometido ir, y resulta que hoy está parado acá. Y uno está desesperado, está angustiado. Y el caso de la mujer que ya había sobrevivido 12 años, ¿por qué no espera un 13? Si no se murió en 12, esta mujer podía esperar. Pero mi hija está agonizando. Y no hay caso más grave, porque se puede morir cualquier anciano, pero especialmente cuando son niños los casos son más delicados. Y eso no es nada, porque se puede morir el hijo de la vecina, pero el problema es cuando es nuestro hijo. ¡Ja! Pobrecito, el niño se murió, pero si fuera el nuestro. Entonces hay cosas que Dios quiere que nosotros entendamos en esta palabra. Hay un mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque algo quiere enseñarle a Jairo. Y esto es importante porque no es solamente para Jairo, sino que es también para nosotros cuando hablamos de la fe. La fe de Jairo, que lo encontramos, aunque lo estoy paragonando con la historia de Lázaro. ¿Por qué? Porque la fe de María y Marta, todos tenemos fe, ¿no es verdad? ¿Sí, hermanos? Todos, ¿están seguros? La Biblia dice que desde el momento que nos convertimos, Él nos dio una medida de fe. Todos tenemos fe, pero la fe evoluciona, la fe crece. ¿Y cómo crece? En base a mis experiencias de fe que yo voy teniendo en la vida. O sea, yo voy poniendo en marcha mi fe y veo que Dios responde, veo que Dios sana, veo que Dios hace, y mi fe va creciendo, mi confianza en Dios va creciendo. María y Marta confiaban, sabían que el Señor era el Mesías, tenía una palabra de sabiduría, se sentaban para escucharle, y ellos sabían que el Señor sanaba a muchos enfermos. Cuando su hermano murió, ellos sabían que el Señor tenía el poder para sanarlo.
Pero cuando Jesús regresa y el hermano está muerto, es el caos. Porque hay límites en la fe. Yo creo que Dios puede sanar, pero que resucite un muerto, hoy nosotros lo sabemos, pero en aquel tiempo era más difícil. Acá tenemos lo mismo. ¿Qué pensaba este hombre? La fe de Jairo alcanzaba solamente a saber que Jesús podía sanar a su hija. Pero lo que el Señor quería enseñarle es a que Jairo creciera. Y en toda tormenta y en toda la necesidad, porque nos pasa a nosotros, hermanos, ver que Dios está haciendo, está obrando en otra familia, está obrando en otra persona. Hay gente que viene y le pide con favores menores y Dios le hace, y nosotros llevamos meses, años pidiéndole y no vemos a Dios actuar y nos desesperamos. Y a veces pensamos, ¿dónde está Dios? Como decíamos, o el Señor me abandonó. Y simple y sencillamente el Señor está resolviendo tu caso, el otro caso presente, el otro caso del otro, pero no te ha olvidado. Te tiene en mente. ¿Y cómo te conoce? Porque Él conoce toda tu situación. ¿Y cómo te conoce? Y conoce tu nivel espiritual. Él sabe que necesitas crecer, necesitas aumentar. Ese es el propósito de Dios, el que Jairo llegara a comprender que también el Señor no solamente puede sanar a los enfermos, sino que puede resucitar los muertos. ¿O no es así los dichos? La impaciencia sale a luz, pero estos son los dichos cuando alguien se muere. Y ahí está Jairo desesperado, y Jesús que no viene, y Jesús que no se aligera, y esta mujer que no quiere hablar, y después la mujer se pone a testificar, hermanos. Y era de la Maranata. ¿Usted sabe cómo testifican los hermanos de la Maranata? Tienen un testimonio calentito de ayer, pero comienzan desde que tenían 9 meses de embarazo su mamá. Dice que cuando mi mamá estaba embarazada, y luego cuando yo nací, y después que cuando tuve 1 año, 2 años, 3 años, a veces hay que quitarle el micrófono. Entonces la mujer se puso a testificar, y Jairo está desesperado. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó ahí? En ese momento, vea lo que pasa en el versículo 35. Cuando él estaba en esta situación de angustia, llegan los mensajeros de Jairo, ¿y qué es lo que le dicen? No molestes más al maestro, tu hija murió. No molestes más al maestro, tu hija murió. École, porque hace tiempos una persona me preguntaba y me decía, ¿para qué yo necesito fe? Si yo tengo salud, yo trabajo y yo tengo mis cosas, dice, ¿para qué necesito fe? Y yo logré explicarle y decirles que la fe no es solo para el materialismo. El clímax de tu fe es después de la muerte. Porque no solamente tiene la esperanza de que alguien ore por ti y que pueda resucitar, sino también la esperanza de que en el tiempo postrero los muertos en Cristo resucitarán. Y ese es por eso es que dice: los justos por la fe vivirán. Porque esa es nuestra esperanza. Todos nos vamos a morir. No sabemos ni cómo ni cuándo, pero estamos seguros que el día que nos muramos, aunque no nos quede tiempo, pero como amamos al Señor, en el día postrero, cuando la trompeta suene, los muertos resuciten. Ahí vamos a resucitar y nos vamos a sentar con el Señor a su diestra. Pero se necesita, mis hermanos, saber que Él es poderoso y que hay esperanza después de la muerte. Pero generalmente en el vocabulario común, en la gente común sin Dios, cuando ya la persona muere, ya no hay más esperanza. Para todo hay remedio, menos para la muerte. Ese es nuestro dicho. Ese es nuestro dicho: para todo hay remedio. Está un pastor almorzando en un restaurante, y claro que está lleno el restaurante, y de repente hay un joven que está almorzando y comienza a atragantarse,
Y comienza, y toda la gente corre. Uno llega y le pegan en el pecho, otro le pegan en la espalda, lo paran, lo sacuden, le jalan las orejas, pero todo mundo se abalanza ahí, y otros están llamando a la ambulancia para que llegue. El pastor está ahí sentado y dice: hay mucha gente y uno puede intervenir. Me pongo a orar. De repente, en este murmullo de gente que corría para un lado, usted ve cuando una persona se está muriendo, ¿no? Hay alguien que grita y dice: basta, basta, se murió. Y dice el pastor: todo se paralizó. El que estaba llamando a la ambulancia ya no lo llamó. El que le estaba pegando en el pecho ya no le pegó. Lo sentaron, lo dejaron ahí. Todos se retiran. Pues ya se murió. Porque el hombre cree que durante hay vida hay esperanza, pero que cuando ya se muere no hay más esperanza. Esto lo sabía Jesús. Y esto siempre el Señor nos ha querido transmitir a nosotros. El verdadero significado del Evangelio no es solamente hoy en vida, es después de la muerte. A ese nivel es que quería que Jairo creciera. A ese nivel es que quería que Jairo llegara. Y a ese nivel es que Dios espera que nosotros también podamos llegar. Que Él no solamente puede sanar, Él nos llamó, Él nos perdonó, Él nos salvó, Él nos ha dado vida. Y dijo que aunque estemos muertos, aún nosotros vivimos. Porque Él tiene el poder de la vida, por eso resucitó. Entonces nadie pierda la esperanza. A veces nosotros nos ahogamos por pequeñas cosas. Hay personas que están pasando cosas peores. A mí me alienta eso cuando estoy en momentos difíciles. Y si hay otros que están cosas peores, vamos, sonríe. Gigi Ávila decía: sonríe, que Cristo te ama. ¿Por qué? Porque hay cosas peores. Vivimos encerrados en un mundo, hermano, como que ya todo se terminó, como que si ya todo murió. Pero en Cristo nada termina ni nada muere. Tus sueños, tus anhelos, tus enfermos, tus muertos, lo que sea, todo se lo podemos presentar al Señor, y Él tiene el poder de la sanidad, y tiene el poder de la resurrección, y tiene el poder de la vida. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Cuando ya se muere la persona, ya no hay más esperanza. Y vea lo que pasa, porque parece que esta es la actitud, aunque de los mensajeros. Porque los mensajeros cuando llegan, ¿cómo le dicen? Dice: ya no molestes al maestro. ¿Por qué le dicen ya no molestes al maestro? Porque decíamos que Jairo está angustiado. Vamos, Señor, por favor, mi hija se está muriendo, está agonizando. Va, deje esa mujer, hay que te siga, o que alguien grabe el testimonio y después lo venda. Algo, Señor, pero mi hija, y en ese afán que quiere que el Señor llegue, llegan estos hombres y dice: ¿sabes qué, Jairo? Tu hija murió. Ya no molestes más al maestro. ¿Para qué lo molesta? Ya no hay nada más que hacer. Qué tremendo, hermano. Rendirse. Rendirse. Cuentan una historia verídica. La cuenta siempre un pastor. Dice que su padre era minero allá en Perú. Y entonces iba siempre buscando minas. Y un día encuentra una mina de plata y comienza a cavar. Y ve que la veta va ahí. Y él quiere encontrar la veta, así se le llama a la vena esa. Y quiere encontrar la veta gruesa. ¿Y sabe qué es lo que hace? Contrata personal y se van a la mina para cavar. Y están que cavan y sacan plata, pero no le alcanza ni para pagar a los que había contratado. Y con el pasar del tiempo siguen cavando y se le van terminando sus ahorros, porque tenía que pagarle a la persona que había contratado. Y ahí con pico y están cavando siempre. Y cuando ve que ya no tenía empleados, se van. Su familia está viviendo ahí, se los había llevado. Y un día él dice: basta, basta. O sea, se acabó. Había cavado profundo. Y él decía: yo estoy seguro que acá hay una veta gruesa de plata y la voy a encontrar. Pero llegó un momento que se desanimó y dijo: basta. Dijo: mis hijos necesitan casa, mis hijos necesitan estudiar, mis hijos necesitan comer. Dejó abandonada ahí. Con el pasar de los años, hay un turista que anda por ahí y ve el hueco y dice: esta es una mina. Y comienza a cavar y dice: acá hay plata.
Y como él tenía dinero, se fue y contrató al personal y a las maquinarias que ya existían en ese tiempo, no en el tiempo del otro hombre, y comienzan a cavar. Hermanos, habían cavado 50 centímetros y encuentran la veta más grande de plata que existe en Perú. Y eso fue una noticia. Y cuando el antiguo dueño de la mina vio eso, dijo: mi mina. ¿Cuál mina? La mina es de quien la encuentra. Lloraba desesperado, decía: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me desanimé? A 50 centímetros. ¿Cuántas veces nos desanimamos en la vida nosotros? Yo de eso he visto experiencia en la vida de los cristianos que se desinflaron, decimos así en el salvadoreño, ya cuando estaban a punto de que todo terminara. En algunos momentos yo tuve algunas dificultades siempre en mi vida militar, y hubieron momentos que veía a la gente irse porque era duro, y yo estaba involucrado en el grupo de que planificábamos irnos, pero yo sabía las consecuencias, sabía el castigo, y en el último momento me quedaba. Y yo decía: no sé qué va a pasar, pero casi en cuestión de minutos cambiaba la cosa. Y yo siempre andaba eso en mi corazón y dije: wow, ¿y si me hubiera ido? ¿Y si le hubiera hecho caso a los demás? Porque cuando estamos en presión es cuando el desánimo más ataca nuestra vida. Por eso es que el Señor quiere, todos estos episodios es porque el Señor quiere que nosotros crezcamos a un nivel superior. Crezcamos, hermanos, a entender que Dios es poderoso. Por eso le dije que si estos son los últimos tiempos y a nosotros nos ha tocado vivir estos últimos tiempos, Dios sabe por qué. Dios sabe, como dicen en Italia, de qué harina estamos hechos. Dios sabe que teníamos la capacidad de vivir con la mascarina. Dios sabe que no nos íbamos a desanimar. Dios sabe que usted se iba a levantar temprano, se iba a cubrir su boca y su nariz y sale a hacer su tarea. ¿Por qué? Porque su familia necesita el pan de cada día, sin importar que usted pueda contaminarse. Usted sabe que debe atender a su pariente, a su hijo, a su papá, a quien sea, aunque si usted se contamine, usted sabe por qué, porque está hecho para eso. Pero no solamente porque entendemos que estamos hechos, sino porque hemos entendido que si nos encomendamos en las manos del Señor, Él es poderoso y que no nos dejará caídos, que no nos dejará enfermo. No se desespere, no importa el tiempo que tengamos que esperar, de seguro Dios está resolviendo otros casos, pero el tuyo está presente en Él. El tuyo es el caso prioritario, porque nunca dejó a un lado el caso de Jairo. El caso prioritario es el caso de Jairo, pero tuvo que atender a otra persona. ¿Para qué? Para que Jairo confiara. Y cuando veas que las cosas se están volviendo más oscuras, es cuando Dios más se va a glorificar. Porque cuando las cosas se vuelven duras, es cuando se cumple lo que dice la palabra. Esa manifestación de Dios va a ser para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios en varios casos de esto, le he repetido muchas veces, ha dejado el extremo de la enfermedad? ¿Por qué permitió que Lázaro muriera? ¿Por qué permite a esta mujer 12 años? ¿Por qué permite que esta niña, en vez de resucitarla, la podía sanar? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué permite que la gente, parientes, lloren, se desesperen? ¿Por qué? Porque no se vive solo de sentimientos y emociones. Porque cuando somos emocionalistas, entonces no tenemos armas para combatir en la vida. Porque la única arma poderosa para desafiar a estos tres frentes poderosos de maldad solamente es la fe. Cree solamente, cree solamente. Y estos hombres llegaron y le dicen: no molestes más al maestro. ¿Para qué? Si ya se murió. Y eso no es nada. La Biblia dice que cuando llegó a casa, el ambiente que encontró en la casa era un ambiente
Muy similar. ¿Qué sucede en la casa donde una persona ha fallecido, hermanos? Bueno, los latinos somos más llorones. ¿Por qué había gente llorando con María y Marta? ¿Y por qué hay gente llorando en esta casa por una niña que había muerto? Ya se los he dicho otras veces. ¿Ustedes saben por qué hay gente ahí llorando? Hay una cultura judía antigua de contratar lloronas. Así se llaman las lloronas. Aún Jeremías, el profeta Jeremías, cuando está profetizando de un juicio que Dios va a traer hacia Israel, Dios mismo les dice a los judíos, a Judá, le dice que contraten a las lloronas para que vean. Anoté acá, Jeremías capítulo 9, versículos 17 y 18. Que contraten a las que lloran, para que lloren. Esto era para señalar el mal que iba a venir en Judá. ¿Por qué? Porque existe esta cultura hasta el día de hoy en Israel de contratar las lloronas para que lloren, y el tipo de lamento tiene que ver con la clase de persona. O sea, entre más poderosa es, con más fuerza lloran. Y recogían sus lágrimas en un lagrimero, porque las ponían donde metían la ceniza del muerto. Y después se hizo tradición que también esas lágrimas servían para salvar o rescatar el alma del muerto, convirtiéndose en tiempos más modernos en los rezos que tenemos en los velorios. Esas rezadoras casi lloran. ¿Se recuerda? La vez pasada le conté, porque allá en mi lugar donde yo crecí, ahí están las rezadoras. Cada vez que hay muerto, ellas rezan o oran para que se muera la gente, pues si no se quedan sin empleo. Y tienen su manual de rezo, su catecismo, el rosario, no sé cómo le llaman. Y ellos van corriendo. Y esta señora una vez llega en retardo y por agarrar el catecismo agarró la escritura y se arrodilló delante del muerto y dice: del palo de mango al palo de naranja, ese es el lindero. Y dice: hija, le dice, en vez del catecismo me traje la escritura. Porque la gente está tan metida en esas cosas religiosas por tradición. Entonces existían las personas. Se recuerda que cuando María sale corriendo, o Marta sale corriendo a encontrar al Señor, las lloronas que dicen: vamos con ella a llorar allá. O sea, ellos lloraban donde sea. Donde estuviera el adolorido, ahí lloraban. No hay gente parecida hoy que llora por nada, ¿no? Váyala controlando, porque así me dice: pastor, ya tenemos algunas lloronas por acá. Hay gente que llora por nada, hermano. Se tropezó el perro y se cayó. ¡Ay, el perro! Sí. Y el ambiente que estaba en ese lugar era tremendo. Y esta gente, hermano, que lógicamente no es gente de fe, no es gente que cree, es gente que vive de eso, y a ellos no les interesa nada. Cuando Jesús llega y encuentra el escándalo de todo lo que estaba pasando, Él les grita y les dice: ¿pero por qué lloran? Recuérdense que la frase del Señor, cuando escuchó que le estaban diciendo a Jairo que su hija había muerto, ¿cuál fue la frase? No temas, cree solamente, cree solamente. Porque estos tipos lo querían desanimar: ya no lo moleste, ya murió, ya no hay esperanza. El Señor le dice: cree solamente, no importa, hermanos, qué difícil se haya vuelto nuestra situación, crea solamente, crea, espere en el Señor, no se desespere, que cuando menos espere Dios va a actuar. Y llega y los botó a todos afuera. Y cuando Él dice: ¿por qué lloran? ¿Por qué este escándalo? La niña no ha muerto, la niña duerme. Estas palabras de Jesús son poderosas, porque la Biblia a los muertos no les llama muertos, les llama que están durmiendo.
Así enseñó Pablo a la iglesia. Vosotros no lloréis como los que no tienen esperanza, sabiendo que los que morimos en Cristo vamos a resucitar al sonar de la trompeta. Los que duermen, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque el mensaje de la Biblia es que para el Señor no hay muerte, es un sueño. ¿Cuántos quieren dormirse? No dormir de sueño, que algunos están dormidos, no, dormir. La muerte para el Señor es un sueño. Cuando usted ve a su pariente ahí que expiró, se murió, si está en Cristo, duerme. Mi madre ayer cumplió 90 años. Ya ni sabe qué año es. Le digo, mamá, hoy es 26 de diciembre. ¿Y qué pasa, me dice? Y usted está cumpliendo años. Esa fecha me pusieron a saber si es verdad. Dice. Bueno, la verdad es que según su documento usted tiene 90 años. 90 años, dice. ¿Y por qué no me ha llevado el Señor? Me dice. No sé para qué me tiene, ya me hubiera llevado. O sea, una persona que ya está lista para irse. Yo sé que ninguno de nosotros decimos, yo estoy listo, llévame, Señor. ¿No? Todavía no. Nosotros al ver que alguien se muere, ay, hermano, yo en mi vida he visto muertos, pero muertos parientes míos. Imagínense que mi mamá tuvo 14 hermanos y de ellos solo vemos como 5 o 6, 7 creo. Todos se han muerto. Sobrinos los he visto morir, se los han matado. Hemos ido a recoger, los hemos velado, los hemos enterrado. He visto todos llorar. Se desmayaba mi mamá, se desmayaba mi hermana, se desmayaba mi tía, hasta gente que no conocía se desmayaba. Y las lloronas. Y siempre viví, a mí me duele por dentro, pero no expreso con llanto. Y hoy que me hice cristiano me he vuelto más llorón. Pero cuando leo la Biblia nos damos cuenta que no está hablando la Biblia que nosotros somos sin sentimientos, que no sentimos, que no nos debe doler, que no nos debemos preocupar. Lo que la Biblia enfatiza es que no te debes angustiar. ¿Por qué, Señor? Por algo bueno el Señor, para evitar algo, para protegernos de algo. Pero el Señor dice que la niña estaba durmiendo, y cuando Él dice que la niña estaba durmiendo, se burlan. ¿Sabe que la manifestación del poder de Dios, queremos milagros, queremos que Dios haga algo, no puede existir la burla, la incredulidad? Se argumenta que en aquella frase donde el Señor liberó a aquel muchacho que los discípulos no podían, Él no está hablando del género de demonio, sino que está hablando del género de incredulidad que se movía alrededor de ese lugar donde estaba aconteciendo eso. Porque nadie creía. Los discípulos están queriendo liberar al muchacho, pero alrededor hay un montón de gente que se burla. ¿Sabe cuánta gente viene a la iglesia para criticar, para burlarse? Y queremos que Dios haga milagros. Por eso es que hay tiempos donde Dios sacude la iglesia y bota afuera al que no sirve para nada. Porque la iglesia, cuando usted cree en el Señor, debe creer que Dios es poderoso. Y debe saber que lo que acontece en ese lugar, si tenemos una fe sana, si tenemos una búsqueda íntegra, entonces lo que acontece ahí debe ser de Dios. Y si mi vida es íntegra, el Espíritu da testimonio a mi espíritu que esa presencia es de Dios. Y yo debo ser parte de ese acontecimiento. Yo debo ser parte. Si hay algo que Dios anda buscando, es una iglesia llena de fe. Es una iglesia que crea. Es una iglesia que espere ver maravillas, que espere ver los milagros, que espere ver la obra de Dios, que espere ver que los enfermos se sanen. Que no solo nos estemos lamentando y decir, hay cáncer por acá, hay virus por acá, sino decir, oremos por los hermanos, sabemos que Dios los va a rescatar de donde están y los va a sanar. Y si se mueren, los puede resucitar también. Él una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Lo veo muy silencio. No temas, cree solamente.
Si hay alguien que puede transmitirnos una confianza en los momentos más difíciles, es el Señor. Nadie más. Pero Él siempre se hace presente. Cada vez que usted esté pasando los peores momentos, vaya a escudriñar la palabra, vaya a comunicarse y escuche la voz de Dios, que siempre te va a decir: hijo, no temas, yo estoy contigo, yo te voy a levantar, yo te voy a ayudar, yo te voy a rescatar. Cree solamente. Esta es la demanda del Señor: cree. Eso desbarata toda trampa del diablo. Eso desbarata, hermano, todo lo que esté viniendo en contra de nuestra fe. Cuando Él ve que los hombres le están diciendo a Jairo que ya se murió, que ya no moleste, que se vayan, el Señor lo ve, interviene y le dice: no te desanimes, no temas, cree. Solamente cree. Eso le dio esperanza a Jairo, porque el que cree, todo le es posible. Llegó a la casa, sacó a las lloronas, a los incrédulos, los aparta y escoge 3 de sus discípulos. Acá hay otro mensaje importante. ¿Por qué escoge 3? Se puede deducir que Jesús nunca anduvo buscando fama. Jesús no era como los hombres de este tiempo, como nosotros, que si ponemos la mano por un enfermo y se sana, ya el don de sanidad, hermano, ya el hombre ya se siente la gran cosa. El Señor no, nunca vino a la tierra para resaltar su poder. Trató la manera de vivir en una manera más humilde que se podía, y haciendo los milagros que hoy no se hacen. Pero también podemos argumentar que la Biblia enseña que un acontecimiento, para que sea verdadero, tiene que tener 3 testigos. Y ahí hay 3 hombres que ya los había escogido en Getsemaní, y que de seguro esta clase de persona eran personas que sí sabían a lo que iba el Señor. Entonces, dentro de la casa se queda solo el padre, la madre de la niña y estos 3 discípulos. Quiero que se ponga de pie, por favor. Nadie más permitió que le siguiera. Le dije, hay gente que lo único que hace es burlarse. Hay personas que lo único que hacen es criticar. Yo me he encontrado con cristianos que les están diciendo a incrédulos, impíos, que hagan las cosas que nosotros practicamos. Pero mira, obedece la palabra. Si la persona no ha entregado su vida al Señor, a ningún inconverso le pida que obedezca la palabra, porque no puede. Si es difícil para nosotros, lo que tiene que hacer esa persona primero es convertirse, dejar de ser lobo y convertirse en oveja. Y después sí tiene que obedecer la palabra. Y después sí tiene que creer. No se le puede aplicar. Jesús mismo nos enseñó, dijo: yo no puedo tirarle la perla a los cerdos o a los perros. Esto es para los hijos, porque no lo van a entender. Ni aún así hubo gente que sí entendió y creyó, pero hubo un proceso de Dios, un intervento divino, salvador del Espíritu de Dios ahí, para que esas personas entendieran que Jesús era Dios. Y hay una niña muerta de 12 años tirada en aquella cama. Jesús está ahí. Y esto es poderoso, porque si Jesús le había dicho a Jairo: no temas, cree solamente, Jairo creyó. Y esta mañana el Señor nos dice a nosotros: cualquier problema que estemos pasando, no temas. No temas. De seguro te están diciendo cosas, te están señalando cosas. No temas, cree. Cree solamente. No hay nada imposible para Dios. No den los casos por perdidos.
No creas que después de la muerte ya no hay nada que hacer. No, Jesús es la resurrección y la vida. No hay nada que pueda permanecer perdido o quedar paralizado o hundido. Solamente que alguien lo entierre porque no cree más en el Señor. Pero si tú te paras ahí como el padre de aquel joven que le dijo: Señor, yo creo, pero no tanto así para lo que necesito, pero ayuda a mi incredulidad. Puedes decírselo esta mañana también. Ayuda a mi incredulidad. La fe evoluciona. La fe crece. Más. Jesús pudo dejar a aquella mujer que se sanó. Muchos se sanaban cuando el Señor pasaba. No solo cuando pasaba Pedro, cuando pasaban, sacaban los enfermos y con la sombra se sanaban. No se paraban, pero ¿por qué se tuvo que parar el Señor? Porque necesitaba llevar a Jairo a otro nivel. Cuando la cosa se vuelva dura, es porque Dios te quiere llevar a otro nivel. Saca los llorones de tu casa. Saca los llorones de tu vida. Saca los llorones que no sirven para nada, sino solamente para lamentarse. Le llaman plañideras a las lloronas. Las plañideras. Ellos son capaces de dar unos lamentos como que si de verdad les duele la falta de la persona que está ahí. Pero ellos están ganando un precio. Sabía que el llanto se les iba a paralizar porque llegó el Señor, que es la vida. Y iba a resucitar a la muchacha que estaba dormida. Y se les terminaba el negocio. La gente rechaza al Señor porque se les termina el negocio. Pero ¿qué importa que se termine el negocio si vamos a ver la gloria de Dios? Si vamos a ver a Dios a obrar, hermano. No importa la pérdida que podamos tener materialmente, pero sabemos que espiritualmente vamos a tener victoria. Y acercándose a aquella niña de 12 años, el Señor la toma por la mano, dice la palabra, y en arameo le dice: Talita cumi, levántate. Y dice que esa niña se levantó. Wow. Tenemos a un Dios maravilloso. Yo no sé si puede estar enfermo, si puede estar moribundo, si ya se murió, pero tú viniste esta mañana a postrarte delante del Señor y decirle: Señor, tengo un problema. Tengo un problema. Cierre sus ojos y piensa en lo que te está estorbando. Y piensa en lo que te está desesperando. Y reconoce de que en esta casa hay Dios. Reconoce de que en esta casa hay palabra de Dios. Reconoce que el Dios a quien nosotros unos minutos atrás le hemos cantado es el Dios poderoso, que tiene el poder de destruir lo que a nosotros nos paraliza, lo que a nosotros nos desafía, con lo que nosotros no podemos, con las tempestades que se levantan, con los demonios que nos acechan, con las enfermedades que se pegan en nuestros cuerpos, con la muerte que nos manda mensajes cada rato de que quiere llevarnos. Pero sabes que tú confías en Él, y que cuando te ven angustia y desesperado, se dirige hacia ti y te dice: espera hijo, no temas, yo estoy contigo. Cree solamente. Aleluya. Y este acontecimiento